Empresas que se mueven no es solo un podcast de movilidad, es un podcast para profesionales que apuestan por la innovación y aspiran a marcar la diferencia en sus negocios y en sus equipos. Si eres de los que se mueven, este es tu espacio. Síguenos en las redes sociales de Free Now for Business, en Spotify y en YouTube. Estás en Empresas que se mueven, el podcast de Free Now for Business, donde cada episodio es una oportunidad de explorar cómo el liderazgo está evolucionando en las empresas. Hoy tenemos un tema muy inspirador. Vamos a hablar de mujeres líderes y de cómo están redefiniendo el camino hacia el éxito dentro de las organizaciones. Hoy lo analizamos con una invitada de excepción, Isabel García Frontera. Bienvenida. Gracias, Ana. Directora general de Free Now en España, cuentas con una amplia trayectoria en el sector de la movilidad y la tecnología, liderando equipos y promoviendo la transformación digital en entornos tradicionalmente masculinos. Muy bienvenida. Muchísimas gracias, Ana. Un placer estar aquí. Isabel, vamos a hablar de avances, de evolución, porque a pesar de los avances que está habiendo en los últimos años en igualdad, todavía hay muchos sectores donde la presencia femenina todavía es baja. En tu experiencia, en tu opinión, ¿cuáles crees que son los principales retos que se encuentran las mujeres para acceder y consolidarse en posiciones de liderazgo? Bueno, pues yo creo que, y empezando, retrotrayéndonos al principio, yo creo que desde pequeños los niños y las niñas ya conviven con estereotipos y con prejuicios que están ligados a los roles de género. Y esto lo que hace es condicionar muchísimo su desarrollo y su comportamiento. Entonces, para mí, no solo hay que trabajar a la hora de enfrentar estos retos, no solo hay que trabajar en las empresas, sino hay que empezar a cambiar estereotipos en casa, en el colegio y en la sociedad en general. En determinados sectores, y nosotros como empresa tecnológica pues somos un claro ejemplo, antes de llegar a siquiera... Las mujeres no llegan siquiera a las empresas y una vez que llegan, muchas se quedan en el camino y no llegan a puestos de dirección. ¿Por qué? Pues porque ya desde el colegio, desde las carreras, hay muchísimas menos mujeres en profesiones STEM. Y si tú no estás en la base de las empresas, es imposible que llegues a la dirección. Y te doy algún dato que me los he apuntado. Mujeres matriculadas en grados STEM no llegan al 50%, pero en informática, por ejemplo, para empresas tecnológicas, son un 13% solamente. No es que sean números bajos, sino que además, en contra de lo que puede parecer, en vez de ir hacia adelante, vamos hacia atrás. En términos absolutos, en el año 2000 había casi 17.000 mujeres matriculadas en informática. En 2020 no llegaban a las 5.000. Con lo cual, si no estamos en las carreras, no estás en las empresas, no estás en dirección. Aún así, pues en ocupaciones STEM, no en formación, sino en ocupaciones, en 2022 apenas las mujeres representan un 5,5%, lo cual es un gran avance respecto a 2011 con un 3,3%. Entonces, por eso te decía, no hay que coger la empresa como el punto de partida, sino para mí hay que ir mucho más atrás y empezar desde las niñas que sienten esas inseguridades, los sesgos de tecnologías para chicos. Pues para mí hay que trabajar con todo eso y que a las empresas llegue una base del 50% en los puestos de entrada de mujeres y a partir de ahí subimos todos hacia arriba. Si no, es difícil. Y luego, y lo comentaré más adelante también, y seguro que salen en diferentes temas, y esto a veces crea polémica, ¿no? Yo creo que también de forma inconsciente las mujeres tienden a ponerse límites y barreras. El síndrome del impostor, la autoexigencia excesiva, la falta de exigir una corresponsabilidad en el hogar. Todo esto son cosas que tenemos que trabajar y hacer nosotras, ¿no? Hay que ser conscientes de esto y trabajarlo para llegar donde queremos llegar y superar todos estos retos. De hecho, hablabas de evolución desde las carreras y hasta acceder a las posiciones de liderazgo. Y si nos basamos en el último informe de Women in Business de 2025 de Grant Thornton, vemos que a nivel global tan solo el 34% de los puestos directivos están ocupados por mujeres, alcanzando el mejor registro histórico de todo el informe, con un 34%. Sin embargo, en España, aunque seguimos siendo referentes a nivel europeo, el porcentaje ha disminuido 2 puntos respecto a 2024, situándose en un 38% de puestos directivos ocupados por mujeres. ¿Cómo valoras esta evolución y qué factores crees que han influido en estos cambios?
Bueno, yo creo que la evolución hasta llegar a este 40% en España, pues obviamente valoro muy positivamente que cada vez haya más mujeres en puestos directivos en general y, como te decía, por supuesto que en España que seamos un referente y lideremos el ranking con un triste 40% o 38% este último año. Creo que es positivo y me lo tomo por el lado positivo en el sentido de que es un reflejo del cambio cultural y organizacional que estamos viendo. Es decir, es un debate que está sobre la mesa, que a veces se polariza demasiado y creo que eso puede llevar a retrocesos. Pero bueno, en general tomemos la parte positiva y creo que hay un cambio cultural, hay un debate y todo esto va empujando a que seamos conscientes de sesgos, de barreras, de cosas que se pueden mejorar. Las empresas trabajan sobre ello y se evoluciona. Pero, y precisamente por esa cifra, ¿no?, de un 40-38%, un 34% en el caso global, creo que aunque es un gran logro, queda mucho trabajo por hacer para que todo esto se vaya consolidando y que realmente se traduzca en una igualdad de oportunidades en todos los niveles organizativos, como hablábamos, y no sé si es un pedir mucho por lo que hablábamos antes, en todos los sectores y en todas las funciones. Si no, pues va a haber subidas y bajadas y las cifras pueden ser buenas un año y parecer un espejismo y luego volver para atrás. ¿Por qué? Pues porque dentro de esas mujeres directivas, ¿en qué sectores están? Y dentro de las funciones de una empresa, ¿en qué funciones están? En recursos humanos, en marketing, que es otra muy tradicionalmente femenina, o estamos en finanzas, estamos en comercial, estamos en otros puestos, ¿no? Entonces, para mí, al final, hay que evaluar todo y no quedarnos solo con las cifras globales, que es bueno que avancen, pero que veamos que realmente estamos no solo en puestos directivos, sino en los puestos directivos que nos permiten continuar más adelante. Y un poco lo que estabas comentando, no solamente a nivel directivo, sino empezar a mirar desde un poco más abajo, ¿no? Sí. Porque al final, para llegar a un puesto directivo tienes que pasar por posiciones intermedias, tienes que pasar por posiciones inferiores. Sí, y hay que ver un poco cuál es la presencia en todos los sectores y en todos los departamentos. Totalmente de acuerdo. Esto al final viene a ser una pirámide, ¿no? Con lo cual, si la base abajo está sesgada, pues el sesgo se va a ir multiplicando hacia arriba. Entonces, efectivamente, trabajamos desde abajo y vamos subiendo. Y dentro de que vamos subiendo, en todas las áreas dentro de la empresa. Isabel, sabemos que participas en proyectos como Soy Promociona o Aquí están ellas, que buscan visibilizar y promover el talento femenino en posiciones de liderazgo. ¿Puedes contar un poco en qué consisten estas iniciativas y cómo crees que impactan estos proyectos en la promoción de la igualdad de género dentro del ámbito empresarial? Bueno, pues para mí son dos temas que bueno, soy fan de los dos. Primero, yo soy Promociona 8.2, la mejor. Y para mí marcó un antes y un después. Yo llegué ya después de haber estado en bastante tiempo en puestos directivos y para mí fue un despertar, un ser consciente de muchos sesgos inconscientes, de comportamientos que venían de una educación, de una sociedad, de una forma de trabajar en las empresas. Entonces, ¿qué es lo que me hizo? Pues generar conciencia de todo esto y empezar a trabajar sobre ello. Es decir, trabajar en cómo yo percibo las cosas, trabajar en enfoques, en cómo yo me comporto y todo esto pues con un grupo de apoyo, mis compañeras de promoción que han estado siempre animando, jaleando, apoyando en lo que necesitases. Entonces, para mí ha sido un antes y un después. De hecho, podía haberlo hecho 10 años antes y todo eso que habríamos ganado. A partir de ahí intento, pues en la medida en la que puedo, lo que yo he ido aprendiendo, trasladarlo a los equipos con los que trabajo, sobre todo a las mujeres, para que esos sesgos se identifiquen antes, se trabajen antes y se vaya mejorando, ¿no? Y por ponerte un ejemplo, aquí un poco más personal. En algunos de los comités de dirección, este afán de las mujeres de vamos a mejorar mucho más, pues yo me fijaba en cuando presentaban o reportaban mis compañeros en qué es lo que habían hecho bien para yo imitar. Y también en qué es lo que yo no había hecho tan bien para mejorar, con lo cual sales siempre con una sensación de frustración porque te fijas en lo bueno de los demás y lo malo tuyo. Y me dijo un día una amiga, ¿qué tal si en la siguiente tú te fijas en lo que hacen mal todos tus compañeros y en qué cosas haces tú bien, ¿no? Y en ese momento cambian es que cambia el equilibrio totalmente, porque empiezas a ver que todos hacemos cosas bien y todos hacemos cosas mal, que ni yo soy peor que ellos, pero si no, iba sesgando la visión, ¿no? Por eso este tipo de programas yo creo que te ayudan a esos sesgos que nosotros, o esa forma de ser que tenemos algunas mujeres, a ser consciente de ellos, cambiar tus actitudes y una vez que cambias tu visión y tu enfoque,
pues todo es mucho más fácil, todo fluye mucho más, te da muchísima más seguridad y cuando tú estás segura, eso lo transmites y los demás lo perciben. Y en cuanto a qué están ellas, que lo impulsa EGECON, pues también me parece muy bien, porque ayuda a dar visibilidad a muchas mujeres muy top, con una gran trayectoria, con un conocimiento súper profundo de muchísimos temas que no estaban en mesas, que no estaban en ponencias, que no estaban teniendo esa visibilidad, no por nada, sino porque a lo mejor no las conocían. La mujer es menos de networking, menos de relacionarse. Nos hemos incorporado más tarde, con lo cual algunas de esas redes ya estaban montadas, ¿no? Con lo cual se acaba generando un círculo en el que son las mismas personas las que se van moviendo por las diferentes mesas. Entonces, ¿qué es lo que permite esta iniciativa? Pues que cuando alguien quiera tener mujeres en un foro, te van a poner en contacto con ellas, mujeres top, mujeres que saben, y bueno, poco a poco ellas van a ir creando esas redes y va a ser mucho más común, porque mujeres que saben las hay. Otra cosa es que quien organiza no las conozca. Y esto lo que facilita es que quien quiera pueda acceder a ellas. Bueno, y me gusta que hablemos aquí de ello porque seguramente que hay muchísima gente que no sabe la existencia de estas iniciativas y es una muy buena oportunidad para que puedan buscar información y estar dentro. Totalmente. Yo, promociona, lo recomiendo siempre y aquí están ellas igual. Precisamente un sector tradicionalmente muy masculino es el sector del taxi. En FreeNow, cada año, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, se publica el Observatorio de la Mujer Taxista. ¿Puedes contarnos un poco en qué consiste y cuáles son los hallazgos del último informe publicado este año? Pues, a ver, el Observatorio de la Mujer Taxista, como tú decías, es la 6ª edición y lo que hacemos es una encuesta tanto a mujeres taxistas como a nuestras pasajeras para ver qué percepción tienen ellas en general de la mujer en el mundo del taxi. Hablamos de un sector tradicionalmente muy masculino, en el que las mujeres taxistas representan únicamente el 5%. Y no veo ninguna razón objetiva por la que tenga que ser un sector tan masculino, pero bueno, pues ¿qué es lo que buscamos con estas iniciativas? Visibilizar. ¿Por qué no hay más mujeres al volante? Pues a lo mejor porque ni siquiera a nadie se les ha ocurrido que pueda haberlas, ¿no? Entonces lo que intentamos es dar esta voz y ver qué cosas son reales, problemas reales, y qué cosas son percepciones que se puede trabajar para cambiar. Por ejemplo, un dato que a mí me ha resultado curioso. Como te decía, mujeres taxistas en España en torno al 5%. Pero si preguntas a las pasajeras, aunque saben que es bajo, ellas piensan que hay en torno al 6-15%. Con lo cual, las pasajeras tienen percepción de que hay más mujeres de las que realmente hay. No, son pocas. Hay que seguir trabajando. Luego, en FreeNow, por ejemplo, vemos que este número varía mucho dependiendo de las ciudades. Hay ciudades como Madrid, donde las mujeres son un 7,5%, en Valencia un 8,2%, y en Barcelona, sin embargo, por las características de la ciudad, pues este porcentaje está por debajo de la media, por debajo del 5%. Entonces, también es curioso estos diferentes comportamientos en diferentes ciudades. Otro dato muy importante, la mayoría de las mujeres taxistas que trabajan con nosotros se sienten respaldadas y acogidas por sus compañeros, con lo cual no es que haya una discriminación o un trato diferente, para nada. Las mujeres taxistas valoran que les permite conciliar, eso lo dice un 77% frente al 63% que lo decía el año pasado, con lo cual se va viendo que es una buena profesión que te permite una cierta flexibilidad y una conciliación, lo cual pues otra llamada a las mujeres para que consideren esta profesión. Barreras. Pues en general hay dos. Uno, falta de información sobre el sector, pues no se me había ocurrido que podía ser taxista. Y la segunda, una percepción de inseguridad. Es una profesión insegura. Y sobre esto sí que nos han dicho las mujeres taxistas. El 69% prefiere no hacer turnos de noche. ¿Por qué? Pues porque hay más inseguridad. Y el 68% se siente mucho más segura trabajando con apps como la de FreeNow, frente al 60% del año pasado. Hay un incremento. ¿Por qué? Esta sensación de que la tecnología te puede ayudar a trabajar de forma más segura, pues porque el pasajero no es anónimo, puedes ver dónde vas a recoger y dónde vas a dejar a la persona, y si las zonas son inseguras, pues a lo mejor decides no seguir. Al final se rompe, como te decía, ese anonimato
y entonces eso te da pues mucha más seguridad, y eso es lo que están percibiendo las mujeres, y entonces por eso quizá también estamos viendo que el porcentaje de mujeres dentro de FreeNow es más alto que dentro del sector, porque se apoyan en esta tecnología. Y aún así, dentro de que estamos hablando de la seguridad o la inseguridad, pues hemos mejorado, porque el año pasado había un 52% de mujeres que se sentían inseguras. Este año esa cifra ha bajado al 32%. Así que muy bien, sigue habiendo una percepción de inseguridad, pero vamos, 20 puntos por debajo del año pasado, así que muy buena noticia. Y el observatorio, al final, para lo que nos ayuda es a entender cuáles son estas barreras y trabajar para intentar superarlas, eliminarlas o saltarlas. Bueno, creo que ya has explicado muchas de las cosas que desde FreeNow se hace para apoyar a la mujer dentro del sector del taxi. ¿Hay alguna iniciativa adicional que se lleve a cabo desde FreeNow para seguir promoviendo, incrementando ese porcentaje? Sí, por ejemplo, la primera, y es una acción muy continua desde hace muchos años y que seguiremos, la primera es visibilidad y voz. Dar visibilidad a las mujeres taxistas, darles voz, que ellas cuenten su propia experiencia, que normalicen la presencia de las mujeres en la profesión y que se vea, ¿no? en medios, en entrevistas, en todos, ellas mismas conduciendo, ¿no? Que es una profesión en la que caben las mujeres, que las mujeres que están dentro están muy contentas, se sienten muy bien acogidas, que además no hay brecha salarial, porque es que las tarifas están reguladas y son iguales para hombres y mujeres, ¿no? Con lo cual, otro punto más, que valoran esa flexibilidad que les da, que la tecnología les ayuda a romper la barrera de la seguridad. Entonces, hablar de todo esto, al final ejerce un efecto llamada hacia la profesión. Con lo cual, eso muchos años llevamos haciéndolo, seguimos haciendo y seguiremos haciendo. O el año pasado, por ejemplo, hicimos un programa para devolver el coste de la cartilla, del curso para sacarse la cartilla de taxista, para todas las que una vez conseguida la cartilla, que se animasen a trabajar con nosotros. Al final, bueno, pues intentar eliminar los costes de ese examen de ingreso a la profesión. Uh-huh. y a partir de ahí pues el seguir trabajando con nosotros y, como decía, pues darles esa visibilidad, esa voz, esa tecnología que les ayude. Y este año lo que hemos hecho es, tenemos un programa de recomendación para que unos taxistas recomienden a otros el trabajar con la aplicación. Pues durante el mes de marzo, para todos los taxistas que trabajan con nuestra app y nos recomienden a mujeres taxistas, pues hemos doblado el incentivo que damos de forma habitual a lo largo de todo el año. Así que fenomenal. Ya te digo que seguir con pequeñas iniciativas que al final generan tanto la visibilidad como el ir rompiendo esas otras barreras. Muy bien, vamos a hablar ahora de límites, porque muchas mujeres en el mundo empresarial siguen encontrándose con eso que llamamos techo de cristal, que limita su crecimiento profesional. En tu experiencia, ¿qué consejo darías a las mujeres que aspiran a ocupar posiciones de liderazgo? Pues para mí la primera es que sean ambiciosas. La ambición es buena. Parece que en un hombre hay veces que suena muy bien y en una mujer es como un rasgo negativo. No, que sean ambiciosas, que tomen ellas mismas las riendas de su carrera, que sepan dónde quieren llegar y que trabajen para conseguirlo. Que no se autolimiten, que busquen referencias, que busquen mentoras. Hay mucha gente dispuesta a echarte una mano si tienes dudas, preguntas, inquietudes. Al final es que no veas límites. Lo comentábamos antes de empezar a grabar, ¿no? Cuando tú sabes que existe un límite, te condiciona. Cuando tú no ves esos límites, nada te condiciona. Pues lo que tenemos que hacer es librarnos de esas barreras, de esas cadenas, de esos límites que nosotros vemos y que si tú no los ves, no existen. Y si tú los ves, pues los creas. Entonces, eso es para mí lo más importante. Y luego también, a otro nivel, es que busquen una corresponsabilidad en su pareja, en su familia, una red de apoyos para imprevistos. No estás sola, tienes trabajo, tienes familia, tienes tu ocio personal, todo eso tiene que estar equilibrado. Pero la familia no es solo tuya. Y aunque nosotros lo hacemos todo estupendamente bien, cuando lo hace otro, lo hace... O sea, a mí si me preguntas... ¿Cómo te gustan que se hagan las cosas? Pues antes decía, yo las hago a mi manera y estupendamente. Con los años he evolucionado. Cualquier cosa que haga otra persona y que no tenga que hacer yo me parece que está estupendamente hecha, aunque yo lo hubiese hecho diferente.
¿Por qué? Pues porque en la medida en que tú empiezas a delegar, y eso te sirve en la familia y en el trabajo, delega, no tienes que cargar tú con todo y busca o exige una corresponsabilidad y que toda la parte de familia no sea solo tuya y puedes ir equilibrando todo. Y luego también, por supuesto, las empresas, que trabajan en empresas que las valoren, que las permitan crecer. Y si no es así, hay muchas otras empresas que seguro que te valoran y te permiten crecer. No te conformes. Busca lo que tú quieres, lo que tú necesitas y lo que te mereces. Yo creo que ahí has tocado primero dos cosas importantes, ¿no? Cómo quieres las cosas perfectas o hechas. Y dos, el miedo que sentimos muchas veces, no solo las mujeres, sino las personas, muchas personas, a irse de donde están. Creo que eso es un trabajo personal y que hay que tener muy presente, ¿no? Yo creo que el miedo al cambio, efectivamente, todas las personas lo tenemos, ¿no? Lo que pasa es que ahí ¿quieres conformarte o quieres crecer? Y es una decisión personal. Es válido, las porque dos no partes. todo el mundo quiere crecer. Pero lo que sí que creo que es importante es que seas consciente de lo que quieres, de lo que eliges y que trabajes para conseguirlo. Yo creo que las cosas, puedes tener suerte y que algo te venga dado, pero en general creo que las cosas hay que trabajarlas y requiere un esfuerzo personal y muchas veces un autoaprendizaje, el mirarte a ti misma. A mí me ha costado aprender a delegar. Yo soy muy perfeccionista y hago las cosas, pues eso, muy bien. Y ya te digo, con los años, ¿qué es lo que he aprendido? Pues que las cosas no es que estén bien hechas. Para mí me parece bien todo lo que hagan otros. ¿Por qué? Porque no las hago yo. Y eso me permite focalizarme en otras cosas o poder hacer con calma las cosas que tengo que hacer. Eso llega también, yo creo que con los años. Para mí me ha ayudado mucho. Me ha permitido crecer mucho el ir delegando en familia, en trabajo, en todo. Pero no es fácil. Pero por eso digo que creo que hay una parte de esfuerzo personal. No te lo van a dar hecho. El llegar a determinados puestos, romper determinadas barreras, determinados sesgos, es un autoaprendizaje, a veces doloroso, a veces más fácil, pero que si quieres de verdad seguir creciendo, pues creo que la vía es enfrentarte a conocerte más y a mejorar esos puntos que te van a facilitar tu vida en general, no solamente tu vida profesional, tu vida en general. Desde tu experiencia liderando equipos como directora general de una empresa, ¿qué consejo le darías a otra persona en tu posición con capacidad de cambiar las cosas dentro de las empresas para apoyar y fomentar el desarrollo del talento femenino en sus organizaciones? Pues para mí lo primero es tomar conciencia de todos estos sesgos que hemos comentado, ¿no? Es decir, una vez que tú sabes qué es lo que tú te has encontrado o qué sesgos, aunque no te los hayas encontrado, sabes que existen, una vez que eres consciente de que existen, pues buscar las herramientas para neutralizarlos. Creo que no se puede ir a por todo y cambiar una organización de arriba abajo y una sociedad de arriba abajo. Las cosas llevan su tiempo, pero creo que sí que es muy importante el hacer un diagnóstico claro de qué barreras o qué límites hay en la empresa, establecer un plan de acción y poco a poco ir trabajando para mejorarlo, ¿no? Y, por ejemplo, a nivel FreeNow y más a nivel global, pues algunos ejemplos. En FreeNow colaboramos con The Female Factor, que esto lo que nos ayuda es asegurar que tenemos una base de candidatos y candidatas diversa y que en todos nuestros procesos de selección entran hombres y mujeres. Esto es un poco lo mismo que contábamos antes. Si no me entran currículums femeninos en los procesos de selección, pues ya empezamos con que incorporamos hombres y a partir de ahí seguimos para arriba, ¿no? Entonces, con The Female Factor al menos garantizamos que tenemos pues una base de candidatos equilibrada. Otro, por ejemplo, es el impulsar el lenguaje inclusivo y los currículums anónimos para que ese sesgo que todos tenemos, hombres y mujeres, tenemos muchísimos sesgos, algunos somos conscientes y otras no, pues eliminar estos sesgos que podamos tener y con el currículum anónimo pues es como más fácil. Y luego también detectar en qué áreas o en qué puntos, y esto por ejemplo lo hemos hecho en FreeNow España, donde la mujer no está al nivel que nos gustaría. Por ejemplo, vimos en 2022, creo que era, el porcentaje de mujeres que accedían a cursos de formación que facilitaba la empresa, pues era muy bajo, solamente el 29%. Tengamos en cuenta que somos una empresa en la que el 35% son mujeres. No llegamos a la paridad, pero aún así estábamos por debajo de este porcentaje medio.
Pusimos medidas en marcha de concienciación con los managers, bueno, diferentes acciones, y con eso que hemos conseguido que en un año, en 2023, el 45% de las personas formadas fueron mujeres y en 2024 el 47%. Si tenemos en cuenta que somos una plantilla del 35% mujeres, estamos ya muy por encima de la media y hay más mujeres en términos relativos que están haciendo formación. La formación es importante para crecer, es importante para acceder a promociones, para llegar a nuevas posiciones y para seguir escalando en tu carrera profesional, ¿no? Pues este tipo de acciones son las que como empresa tenemos que ser capaces de detectar, poner planes de acción, mejorar, y ahora vamos a otro tema y volvemos a identificar el KPI, trabajamos y seguimos mejorando. Isabel, si pudieras viajar en el tiempo y darte un consejo profesional a ti misma cuando empezabas tu carrera, ¿qué te dirías? Pues, como te decía antes, siempre he sido muy autoexigente conmigo y muy benevolente con el resto. No te voy a decir que lo cambiemos, ¿no? Pero sí que sea mucho más benevolente conmigo misma, que esté más segura de mí misma y que ninguno somos perfectos, nadie lo es. Y como te decía antes, que no me fije solo en lo bien que hacen las cosas los demás y en qué cosas puedo yo mejorar. Todos hacemos cosas bien y tenemos cosas que mejorar. Y simplemente que esa mirada con más cariño o benevolencia con la que mira a los demás, pues que te la apliques a ti misma para no lastrarte tú misma y generarte más inseguridades. Bueno, simplemente es al revés, que puedas volar igual que el resto. Muchas gracias. Ha sido un placer hablar contigo, tenerte aquí. Antes de despedirnos, ¿dónde puede la gente conectar contigo y saber un poco más de nuestro día a día en FreeNow? Pues a través de LinkedIn. Yo creo que es lo más fácil. Cuando alguien me escribe, intento contestar. No siempre me da la vida, pero bueno, a través de LinkedIn yo creo que es la forma más fácil. Pues muchas gracias por acompañarnos hoy en Empresas que se mueven. Hoy hemos hablado de mujeres líderes y del camino hacia una mayor igualdad dentro de las organizaciones. Y porque liderar también es moverse, en FreeNow for Business ayudamos a las empresas a optimizar la movilidad de sus equipos de forma centralizada. Muchas gracias.